La pregunta de todo emprendedor que está en sus primeros años de negocio es, ¿o lo hago yo, a lo DIY, o contrato a alguien para que lo haga? Como todo, hay ventajas y desventajas de hacerlo uno mismo versus contratar a alguien, como lo es ahorrarse el dinero, sobre todo cuando estamos empezando porque cada dólar cuenta. Pero también hay que saber cuáles son las prioridades que tenemos en la agenda y así verdaderamente determinar qué nos conviene mejor. Hoy tengo de invitada a Erika de Erika Maran Marketing Agency. Erika cuenta con sobre 10 años de experiencia en diseño y mercadeo, cosa que la ha ayudado a entender cómo promover una oferta sin que el comprador se sienta que le estén vendiendo. Erika nos va a hablar sobre el DIY versus hacerlo tú mismo y qué cosas considerar si deseas llevar tu negocio a un formato de agencia. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Bloom Creativo. Bienvenida de vuelta a Bloom Creativo. Hoy tengo a Erika Maran de Erika Maran Marketing Agency, que nos va a estar hablando sobre ventajas y desventajas de hacer las cosas a lo DIY versus contratar a alguien, así como ventajas y desventajas de tener una agencia versus correr las cosas como un solopreneur o un freelancer. Así que, Erika, gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por tenerme, estamos bien. Erika, tú tienes tu agencia de marketing dentro de Ujú. ella, y según lo que puedes ver en la página, tú ofreces una variedad de servicios. Yo sé que según las conversaciones que hemos tenido, pues yo sé que no eres tú quien hace todo, sino que tú tienes tu equipo de trabajo. Pero eso quizás cuando uno está empezando, cuando uno tiene la idea de emprender, eso, la idea de tener una agencia se ve bien distante, incluso no es para todo el mundo, pero... eh, ¿Qué es lo que? Pero antes de todo eso, quiero hablar sobre, pues, ventajas y desventajas de hacer las cosas por tú mismo versus, o sea, los DIY, y entonces subcontratar a alguien. Entonces luego, pues, seguimos hablando sobre las ventajas de tener una agencia o de no tenerla. Así que, eh, DIY versus contratar a un experto, ¿cuáles son esos pros y contras? Pues mira, honestamente te podría decir que la ventaja mayor de hacerlo tú mismo estilo DIY es el costo. Te ahorras el dinero de pagarle a un experto que lo haga por ti. Pero entonces cuando lo haces tú, tienes que tomar en consideración el tiempo que te vas a tardar en aprender a hacer X cosas. Plus, encima de eso, es probable que cometas errores. Cuando tú primero creas un negocio, sea como un freelancer, una agencia, cualquier tipo de negocio, tú tienes que llenar ciertos papeles legales para adquirir tus licencias y todas estas cosas. Y hay muchas preguntas que son como que medias tricky. Y lamentablemente, si no lo llenas correcto, tienes que volver a someter papeles y todo un proceso que te pudo haber costado X cantidad se empieza a multiplicar. Tienes fines porque lo llenaste incorrectamente y te tardas más. So, a veces es más costoso, pero es más tiempo efectivo y te vas a la segura de que está bien hecho. So, mi recomendación en ese caso sería como que pon en balanza cuáles son esas cosas que tú prefieres estar 100% seguro de que está bien hecho, invierte en eso. Si es algo que pues vamos a ver si yo lo puedo hacer, un diseño gráfico. Obviamente después que no es un logo, porque entonces si le vas a hacer trademarks hay muchos loopholes, muchas cosas legales, pero vas a poner una gráfica en redes sociales. Inténtalo tú. Te vas a tardar varios minutos, una hora, en hacerlo versus el costo. So, es priori prioritize dónde Priorizar. poner. Ahí está. El Spanglish. Esa palabra ¿Dónde es tan difícil invertir tu para mí. dinero? ¿Verdad? Es dónde poner tu dinero versus tu tiempo. Ok. Entonces, o sea que es tomando en consideración dinero y tiempo, en rea Ujú. debe de haber otros aspectos que te hagan hacer, decir sí a asumir un proyecto tú, de que tú te vas a encargar de desarrollar todo el concepto, o no, tú entonces mejor vas a subcontratar a alguien. ¿Como agencia o como freelancer? Vamos a empezar como freelancer. Como freelancer.
Pues mira, si viene X cliente y te dice, mira, yo quiero esto, pero tú no estás 100% seguro de que lo puedes hacer o que lo sabes hacer correctamente, ahí es cuando yo invertiría en un experto, porque ya es algo que tú no estás 100% trained en hacer. Y pues no vas a hacer que el cliente quede mal frente a sus espectadores o su audiencia, ni tú tampoco quieres quedar mal. So, invierte en alguien en lo que tú puedes aprender a hacer eso. Me gusta que mencionas que, o sea, que como freelancer no, o sea, no te debes de cerrar, no necesariamente tienes que cerrarte a la posibilidad de tener, de conseguir un cliente nuevo simplemente por el hecho de no necesariamente tener todas las destrezas en un área, que quizás esa área sea relevante a lo que ya tú estás Ujú. ofreciendo a tu servicio. O sea, que incluso eso puede ser como hacer ese primer paso en considerar cómo sería la experiencia de llevar una agencia. Es correcto. Mira, por ejemplo, social media managers es una de las áreas donde no solamente una sola persona, porque a lo mejor eres tremendo diseñador gráfico, pero cuando vienes a estrategia, cuando vienes a socializar con otras cuentas en Instagram, ese tiempo y esa conexión, no todo el mundo la sabe hacer correctamente. So, ahí es cuando puedes, tú como diseñador gráfico, decir, ok, yo voy a hacer el contenido, voy a hacer la gráfica y las voy a poner en el calendario para que se publiquen automáticamente, pero entonces voy a contratar a Laura para que entonces ella haga ese engagement y haga todas esas cosas que yo no soy experta en. Me encanta porque voy a hacer un ejemplo personal, o sea, yo llevo como fotógrafa, o yo comencé mi negocio hace más de casi 10 años ya, en Estados Unidos, como fotógrafa. Y una de las cosas que yo inmediatamente subcontraté fue una de las posiciones o de las responsabilidades, yo digamos, que yo subcontraté desde un principio fue un contable. Yo sé que los números no es lo mío. Yo sumo, pero no resto, no divido. O sea, esa parte complicada, no. Y yo tengo más cosas que hacer como dueña de Ujú. negocio que esta parte de la contabilidad, pues me toma y me drena demasiado. Así que vamos a ver, subcontraté a una persona y llevo trabajando con esa persona ya casi los 10 años. Luego, cuando yo me sentí en una posición en donde económicamente yo tenía, mis paquetes estaban bien priced, o sea, tenían los precios adecuados, como para entonces yo subcontratar una compañía que me hiciera X servicio, en este caso, edición de fotografía. Volviendo a lo que tú dijiste al principio, el tiempo. Ujú. Y aunque quizás no, y quizás tú sabes hacerlo, pero volvemos, el tiempo. Exacto, y según uno crece su negocio, sea como freelancer o como agencia, los clientes siguen llegando, tu tiempo no crece. So, Correcto. ¿qué tareas tú puedes hacer efectivamente y qué otras tareas puedes dejar que otra persona las haga, cosa de que X proyecto esté terminado a tiempo? Porque es una de las cosas, yo diría que es de lo más importante cuando uno tiene una agencia. Ya dejas de ser responsable de todo como freelancer, tú eres responsable de que todo salga a la perfección. Cuando tienes una agencia, pasas a ser responsable de lo que tú haces y de lo que todos tus empleados o freelancers hagan como un contratista. Es exactamente lo mismo, versión agencia, versión boutique. Tú tienes este empleado que se enfermó, es tu responsabilidad como director de la agencia resolver para que X proyecto esté terminado cuando el cliente pidió que se terminara. Exacto. Entonces, digamos, esta persona, este freelancer que ya, o solopreneur, Ujú, eh, lleva tiempo corriendo el negocio, tiene buenos precios, paquetes con buenos precios, está generando ingresos, el negocio, ujú. y quiere scale, quiere crecer el negocio, sobre todo en la parte económica. Eh, ¿Cuál sería o qué cosas debes de considerar, más allá del tiempo, eh, qué cosas tú entiendes que deberían de considerar al momento de tomar ese otro paso y decir, bueno, pues yo voy a compartir, yo voy a convertir esto que estoy haciendo en una agencia para ofrecer servicios de X o Y cosa?
So, si tú eres un freelancer y quieres crear una agencia, tienes, en mi opinión, o por lo menos mi experiencia, mi experiencia personal con la de mis clientes, es estar seguro de que ya tú tienes una base, que tus ofertas están bien priced, que has creado un nombre alrededor de lo que tú ofreces. No es como que simplemente, ya porque llevo 5 años, ya es hora de, como que checking the box, no. Porque vas a tomar ese paso, pero te vas a quedar estancado en el mismo budget, vas a seguir teniendo el mismo income. So, al momento que tú decides hacer una agencia es porque realmente ya deja de ser algo que tú quieres, más porque es algo que se necesita. Ya ves que no tienes el mismo tiempo, ya tienes tantos freelancers, ya estás como que outsourcing tantas tareas en tu negocio que ya es como que, mira, la realidad es que ya yo no soy un solopreneur, ya soy una agencia sin el título. So, en mi opinión, no es algo que simplemente como que I'm gonna check the box y voy a abrir una agencia, es como que de cierta forma sucede según tú vas creciendo tu negocio y vas eh, scaling it, vas creciendo el negocio. Siempre van a llegar cosas a un negocio que vas a decir como que no, esto yo no lo voy a hacer. Esto es mejor si Laura lo hace, por seguir con el mismo ejemplo. Yes. Yo creo que es bien importante también reconocer que crear una agencia no es el próximo paso obligatorio. Tú puedes ser un solopreneur, un Ujú, freelancer, durante toda tu carrera. Esto sería ese próximo paso. O sea que es bien importante estar bien consciente de cuáles son tus metas con el negocio, cuáles ujú, son tus metas personales también, porque todo esto, o sea, el emprender, eh, digamos, te da la flexibilidad de poder desarrollar un negocio que gire en torno a tu vida y no tu vida en torno al trabajo, que es ujú, una de las ventajas, aunque sí hay que estar bien, hay que pues, tener su propia accountability en cuanto a eso, pero um, es importante que estés claro cuáles son tus metas personales, cuáles son tus metas profesionales, y entonces ver si el llevar el negocio o tu carrera como freelancer, llevarlo a una agencia, encaja con esas metas. Y entonces, ujú, ¿cómo hacerlo? Tú mencionaste algo que, o sea, tener unos sistemas listos, unas formas, porque eso también yo creo que es un paso muy esencial. O sea, si no tienes sistemas claros, y quieres llevarlo a una agencia o tu freelancer lo quieres convertir en una agencia, vas a tener un par de dolor de cabeza. sí, y eso empieza desde que empiezas como freelancer, porque si no tienes un sistema de cómo contratar o cómo entra un cliente nuevo, ese onboarding process, si no lo tienes, cuando decides tú como freelancer contratar a alguien para que sea tu asistente, por ejemplo, si tú no tienes un sistema ya, la persona va a estar como que, entonces, ¿y cómo tú haces esto? So, si no tienes un sistema para dentro de tu propio negocio, a tenerlo como una agencia que es algo mucho más grande, se te va a hacer sumamente complicado, porque again, dejas de ser solamente tú a tener un equipo que depende de ti. Pasas a tener múltiples voces, múltiples manos en un mismo documento que ya no es como que lo editaste tú y lo editó el cliente, ya es como que lo editaste tú, 4 empleados más y entonces el cliente y tú no sabes quién fue que lo cambió. Exacto. Ok, entonces, muchas de las cosas que tú trabajas es social media, ¿no? Ujú. O, en fin, creación de contenido. Este año ha sido todo sobre el AI, la inteligencia artificial. Hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que está más o menos. Tú como creadora de contenido para tu negocio y para tus clientes, ¿qué tendencia tú ves en el uso de la inteligencia artificial en el marketing de contenido? ¿Y cómo sería una forma inteligente, no pone entender, de utilizarlo? Pues mira, el AI no es nuevo. Lo que pasa es que, como tú dices, este año ha sido como que El boom. in your face. Sí, es como que ahora todos estamos sumamente aware de que existe. Eh, una forma,
inteligente, no pone entender, de utilizar AI para tu negocio, para tu creación de contenido, es utilizarlo como una herramienta, pero no el todo. Por ejemplo, está el famoso ChatGPT. Ay, que no tengo idea de qué contenido hacer esta semana o este mes para el podcast. Fine, vete a ChatGPT y mientras más detalles tú le des, mejores resultados te va a dar. No pongas como que eh, ideas para el podcast. De un poquito más allá, pídele 5 ideas para el podcast, para un podcast que está dirigido a X audiencia y que publica contenido X veces al mes y todas estas cosas que definen a tu podcast. Para que entonces te pueda dar ideas que tú digas, wow, esto sí aplica y no tengas que editar tanto, entonces puedas desarrollar ese tema con más fluidez que entonces tener que seguir preguntando a la ChatGPT, okay, ¿y qué digo en el episodio? ¿Y cuán largo debe ser? Y todas estas cosas, porque again, mientras más detalles tú le das, mejores resultados obtienes y maximizas también tu tiempo, volviendo a la primera pregunta. El AI es uno de esos tools que te maximiza tu tiempo increíblemente, pero a la misma vez tienes que saber cómo utilizarlo. No es como que pusiste la pregunta ahí y se acabó, le diste copy-paste a la respuesta y lo pusiste en Instagram. No, no es tan fácil. A mí lo puedes hacer, you're welcome to do it. Mi recomendación es que no lo hagas. ¿Por qué? Porque entonces eh, las personas van a entrar a tu cuenta de Instagram, van a escuchar tu podcast y van a decir, wow, esto no suena para nada como ella habla, esto no suena para nada como ella se expresa en los stories, si es en redes sociales, porque no tiene tu voz. Uno tiene cierto manerismo y ciertas formas de expresarse que ChatGPT no la sabe. Yep. So, tienes que leer. Si tú no sabes lo que significa una palabra, por favor no lo utilices. No lo utilices. Porque pasa mucho. Y también verificar o sea, de la misma forma en que tú haces algún tipo de investigación, verificar los resources, tus recursos. O sea, por ejemplo, si estás haciendo una investigación para crear un pedazo de contenido, revisa esas referencias porque muchas veces ChatGPT se puede, o cualquiera de estas herramientas, ¿no? Se pueden equivocar. O sea, que Correcto. está también de tu parte hacer ese proofreading, revisar pues que el contenido no tan solo suene como tú, sino que también esté correcto el contenido, que no vayas Eso, a compartir información incorrecta. eso es así. Incluso ChatGPT no le han dado un update desde el 2021. Mucha gente no lo sabe, pero muchas cosas han Pues cambiado en los últimos 2 años. yo creo que sí, definitivamente. Sí, probablemente los resultados que ChatGPT te dé sean como que versión 2021, cuando en 2023 todo ha cambiado de varios meses. Dímelo a mí que trabajo con las redes sociales y todos los meses hay algo nuevo. Siempre Instagram y Facebook están cambiando algo. Sí, sí. Keeping you Ok, on your toes. entonces, yes. Recapitulando, o sea, básicamente de las cosas que tenemos que tomar en consideración, ya sea para hacer las cosas DIY, hacerlos tú o incluso pues llevar tu negocio como freelancer o tu solopreneur a una agencia es considerar el tiempo y también estar consciente de cuáles son tus metas, ¿no? Pues, Ujú, con tu negocio, ¿no? ujú. Correcto, Este, tiempo, dinero, metas. Algo que se nos olvidó mencionar en cuanto a esas ventajas y desventajas cuando eh, no sabes si hacerlo tú o contratar un experto, es muchas veces esperamos hacer dinero en nuestro negocio para entonces invertir y contratar a alguien. Y honestamente para mí eso es completamente erróneo porque tienes que tomar en consideración si yo invierto en un experto que me lo haga en una semana, cuán rápido yo puedo como que recuperar esa inversión versus me tardo 3 meses en aprender, pero me ahorro X cantidad de dinero y no sé si lo voy a hacer bien. Te tardaste 4 meses en recuperar la inversión que hiciste para poder aprender X cosas cuando ya en una semana puedes estar haciendo dinero. Es como que
Exacto. Me encanta que mencionaste eso porque, o sea, es importante priorizar. Ujú, Eh, yo recuerdo una vez cuando yo estaba en la escuela superior, yo trabajaba en un restaurante y recuerdo, esto se me quedó grabado. Yo detesté esa experiencia de trabajar en el restaurante, pero esto se me quedó grabado. Y es que el gerente una vez nos dijo, cuando llegue la hora del rush, la hora del almuerzo, digamos, hay que priorizar las tareas. Si estás limpiando una cosa ahí y hay cliente y una fila, deja eso y ve atiende al cliente. O sea que tienes que priorizar qué tiene más valor. Si ujú, digamos, estás haciendo, si dentro de tus servicios estás produciendo un podcast, por ejemplo, ¿tú ujú. puedes editarlo? Sí, lo puedes editar, pero entonces puedes hacer otras cosas que quizás te generen ingresos. Eso creo que es mejor, eso tiene más peso. O sea que hay que priorizar Claro. qué cosas te van a dar más el return de tu inversión eh, Ujú. y qué cosas pues simplemente pues no van a hacer ningún cambio. Entonces quizás, como mencionaste, no tienes que esperar a que hagas más dinero para subcontratar. Tienes que ver exactamente cómo estás tu finanzas y cómo entonces, qué posibilidad o cómo subcontratar a una persona en X área de tu negocio te Ujú. podría entonces ayudar a generar más ingresos. Claro, o sea, las grandes empresas lo hacen todos los días. Ellos, Claro, tú no ves el CEO sentado en la entrada dando los brochures como que, ay, bienvenido. No, ellos contratan y subcontratan cosa de generar más ingresos más rápido, porque un equipo de una sola persona se tarda X cantidad de tiempo en completar una tarea. Pero entonces si pones 4 personas a hacer la misma tarea, te vas a tardar muchísimo menos. ujú, Si tú sí, como freelancer quieres hacer más dinero, tu meta es saldar todas tus deudas, ¿cuánto necesitas hacer al mes para saldar esas deudas en el tiempo que tú quieres? Ok, pues entonces, qué tú puedes hacer como freelancer? Pues a lo mejor puedes coger más clientes y a pesar de que no tienes dinero, conoces este competidor que hace tremendo trabajo y tú sabes que es bien responsable. Mira, habla con ese competidor, sube tus precios, cosa que le puedas pagar a esa persona, pero tú todavía cobras cierto tipo de comisión. Y así vas exacto. creando más ingresos, plus vas creando ese baseline de lo que es una agencia. Me encanta que mencionaste precios, así que aquellos de ustedes que todavía no han sintonizado la serie de Freelancing 101, hay un episodio en donde yo les hablo cómo sacar una forma básica para sacar el precio de tus servicios, así que lo voy a incluir en las descripciones aquí para que lo puedas sintonizar si no lo has escuchado todavía. Erika, Importante. ya está, gracias por estar aquí, por sacar un ratito y janguear conmigo y hablar sobre agencias de marketing y subcontratar clientes, subcontratar proveedores de servicios, pero ¿cómo la gente se puede conectar contigo, comunicar contigo? Eh, la mejor forma de contactarme es vía Instagram o email. En Instagram me puedes encontrar como Erika con K, punto Maram, va a estar allá abajito. Es como más rápido me vas a encontrar, porque honestamente Facebook no es lo mío. Yo tampoco. Bueno, Ay, Erika, sí. gracias por estar en Blue Creativo Podcast. Ustedes no se olviden revisar las notas de este programa para que puedan escuchar para que tengan más detalles sobre las cosas mencionadas aquí, sobre todo el episodio de cómo preparar los precios para tu servicio. Así que nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcasts, Spotify o en nuestro canal de YouTube Bloom Creativo Podcast para más contenido como este.